Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Que el amor, la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en todo lo que ustedes hagan, que en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, entre la bendición y el amor de Dios. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y les saludo en este día. Doy gracias a Dios que me permite poder compartir con ustedes este estudio, este aprendizaje que hacemos de la Lección Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Los pasos es fe y apertura, invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primero, que es invocar al Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? Fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Estamos ya en la última etapa, que es la comunión con la Iglesia. Nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 9, capítulo 3, estamos en la profesión de fe, la segunda sección, y en el capítulo 3, donde dice creo en el Espíritu Santo. Nos fuimos al artículo 1, creo en la Iglesia Santa Católica, en la Iglesia Católica, párrafo 5, la comunión de los santos. Hemos visto el número 946, 947 y 948. Voy a leerlos, nada más para hacer un pequeño repaso en la lectura, y retomamos el siguiente número. Número 946. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Número 247. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Y aquí meditamos el aspecto de que si Cristo es santo, la Iglesia es santa, aunque también es pecadora, porque todavía todavía no vivimos la plenitud en la obediencia, en el abandono a la divina voluntad. Pero estamos en ese proceso, estamos como en ese dolor de parto, estamos siendo paridos, a la vida de gracia, a la vida santa, a la vida de fe, a la vida de amor en Dios. Pero, pues, sabemos que dentro de la Iglesia hay quienes están trabajando fuertemente por la santidad. Y tal vez habemos a otros que todavía nos cuesta trabajo y estamos batallando, a veces sí, a veces no, a veces desgraciadamente, pues es más la miseria humana, pero no quita y no deja que sigamos en este proceso. Entonces, somos santificados por la cabeza, que es Cristo. Y esto, obviamente, el Señor nos dice, el catecismo lo dejó a través de los sacramentos: bautizo, confesión, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos que nos van a permitir estar viviendo una unión con la cabeza y ser santificados, ser
purificados. Y es precisamente, dice el texto. Ahora, ¿cuáles son los bienes de la iglesia? Los bienes de la iglesia no se refiere a los bienes materiales. Los bienes de la iglesia se refiere a los dones, a todo lo que el Señor pues ha estado dando a través de la historia, a través de su palabra, a través de la revelación, a través de la vida sacramental, la vida de gracia. Ese es el bien. Y esto es para toda la iglesia. Y esa es la labor de la iglesia, lograr la santificación, la santidad de las almas. Esto pues es una lucha, no es algo que ya, como ponerte una camisa y ya, ponerte la vida de santidad, ponerte la vida de gracia, como no, es un estira y afloja, nos caemos, nos levantamos. A veces la gente pues termina alejándose porque no quiere seguir luchando por el escándalo de otros, pero al final de cuentas es porque se ponen a ver más lo que hagan o no hagan los demás, que lo que nosotros tenemos que estar viendo es a Dios. Que si sutano, mengano, perengano, pide por él, pide por ella, pero tú ve siempre a la cabeza, para que a través de ti la cabeza pueda santificar a aquellos que a lo mejor tú estás viendo que no están bien. Y aquí incluyo todo mundo, ¿no? Esposos, padres, hermanos, amigos, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, todo mundo. Y hay gente que ha vivido de tal manera que ha sido fuente de bendición, ha sido como no quiero sonar como una herejía ni mucho menos, o como una barra basada en eso, pero como sacramento, no porque en sí lo seamos, sino que somos como ese instrumento de Dios para que la persona encuentre esa vida de gracia, participe de los dones que la cabeza ha dejado a su cuerpo. Y esa participación pues es con la cual estamos tratando nosotros de trabajar día con día con todos ustedes. Bueno, esto fue el 947. 948 dice: la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, decíamos, y comunión entre las personas santas. Entonces, comunión de las cosas santas, que es la sancta, o sea, con N-C-T-A, en latín, santa, y comunión entre las personas santas, santi. Entonces, los santi, o sea, las personas santas se alimentan de la sancta, o sea, ¿cómo se llama? La comunión de todo lo que es santo. Y lo más santo que tenemos, lo más grande que tenemos, pues es nada más, nada menos que la vida, la vida sacramental, o sea, la Eucaristía. Por eso cuando se celebra la Santa Misa aquí en Montemaría, se pone la entrada, ¿no?, que le llamamos, y que dice: el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Entonces, tenemos el bautizo, tenemos la confesión, tenemos la confirmación, tenemos el matrimonio, tenemos la unción de los enfermos, tenemos el orden sacerdotal. ¿Para qué? Para que podamos los santi, o sea, las personas que estamos llamados a la santidad, ¿sí? Que todos al menos deberíamos de tener o buscar lo mismo, que es la vida de santidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos dice el catecismo, ¿sí? Es la comunión en las cosas santas. Y pues lo más santo decimos es eso, pero también es en las cosas santas la palabra de Dios, la escucha, la meditación y el poner en vida la palabra de Dios. Eso es santo. Las obras de misericordia, el servir al prójimo. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, me equivoqué, me enseñaste, me visitaste, o sea, que es también lo santo, o sea, es la comunión, que vendría siendo lo que Hechos de los Apóstoles 2:42 y 4:32. Tenían todo en común, todo lo compartían, participaban de la fracción del pan, participaban de las oraciones, o sea, los santi participan de lo santa, o sea, las personas que están llamados a la santidad. Incluso San Pablo
les va a llamar a algunos los santos. No he entendido como que ya están canonizados, sino porque están en esa vida o en esa lucha de santidad, de obediencia, de buscar lo que Dios nos está pidiendo. Esto, obviamente, todo viene de la cabeza, todo es por la cabeza, que se ha sacrificado, que y nos ha bendecido, nos ha santificado, nos ha redimido, o sea, nos ha rescatado para que seamos santos. Y hay un pasaje de la Biblia que dice, de Gálatas creo eso, bueno, no me acuerdo de dónde, pero dice San Pablo, Cristo nos ha liberado para ser libres. Cristo nos ha liberado para ser libres. Y la libertad es vivir en la santidad, no apegado o no atrapado en los vicios, no atrapado en las necesidades materiales, ni en los placeres, ni en el odio, ni en el rencor. Por eso esta expresión es hermosísima, o sea, te abre un entendimiento bien grande de que nosotros, la expresión comunión de los santos, que esta expresión se utiliza o se dice en el credo de los apóstoles, no en el credo largo, pero sí en el credo de los apóstoles, la comunión de los santos, que es dos significados. El primero es la comunión en las cosas santas y la comunión entre las personas santas. Comulgamos lo santo, la santidad, o sea, lo que nos lleva a vivir lo que Dios nos ha dado a través de la cabeza, que es Cristo, la vida sacramental, la palabra de Dios, las obras de misericordia, la caridad y la evangelización, llevar esta buena nueva a todos. Y todos los que hacen esto, pues se les llama la comunión de los santos. Ok, ¿qué más adelante dice? La Santa Santix, o sea, lo que es santo para los que son santos. Hay que entender aquí, por favor, no se me cierren, digan, no, pues entonces yo no, porque yo no soy santo. Ni tú ni yo somos santos, ni los apóstoles eran santos, pero buscaron la santidad. Vivieron tratando de hacer lo que agrada a Dios. Algunas veces lo lograron, otras veces no, otras veces se equivocaron, se cayeron, se levantaron. Y vean la vida de los santos. A mí en lo personal me cuesta mucho ver la vida de un santo que desde pequeñito me lo ponen así como que inmaculado, impecable, ya. O sea, sí creo que había un llamado, sí creo que había una respuesta, pero también había pecado en ellos, también había errores, también había esa situación. Claro, se resalta más lo bueno y se hace a un lado lo malo, claro, dependiendo también de la gravedad de los pecados. Pero al final de cuentas, la comunión de los santos no es solamente para los que ya están canonizados o los que ya pues en vida se les considera santos, no, es para todos nosotros porque formamos parte de este cuerpo. Algunos tal vez como células enfermas por el pecado, el Señor constantemente manda los anticuerpos, para que me entiendan, para sanar esa célula que la está dañando. ¿Qué serían los anticuerpos? Los sacramentos. ¿Qué sería la sangre? Pues obviamente la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, el alimento para que llegue hacia esa célula, o sea, hacia nosotros y nos saque de esa vida de pecado. Nos saque, nos libere y nos transforme. Por eso, lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. ¿Sí? Esto refiere los ritos, hablábamos de los ritos orientales, católicos, pero orientales. Nosotros somos de rito latino, hay de rito ortodoxo, copto, ya esto lo comentábamos en el programa anterior. Dice que en el momento de la elevación de los santos dones, antes de la distribución, cuando, al menos en nuestro término, sea por Cristo, con Él y en Él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Esa es la comunión. Se les invita a la comunión. Ya en los ritos orientales sí dice Santa Santi, en este sentido. ¿Sí? Los fieles santi se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, lo santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo.
¿Por qué comulgamos? Porque necesitamos vivir en esa comunión. Necesitamos la comunión con Cristo, los santi, o sea, digo, los santa, que es el cuerpo, su cuerpo y su sangre, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, que se llama la koinonia. Esto es lo que se entiende por la comunión de los santos. Hasta aquí habíamos llegado. Vamos al número 949. Y tiene el apartado número 1 romano, que dice: la comunión de los bienes espirituales. El mayor bien, no me acuerdo qué santo, pues había sido conquistado su pueblo, no sé. Y llegaron con el santo, y deme los bienes, el tesoro más grande que tiene la iglesia. Deme todos los bienes, los tesoros. Ah, sí, cómo no, venga mañana y se los traigo, ¿no? Y al día siguiente fueron y tenía pues a los pobres, a los indigentes, a todos. Dice, ¿qué es esto? Este es nuestro tesoro. Este es lo más grande que tenemos, que son el poder servir, el poder trabajar por los más necesitados. Obviamente, pues esto no les gustó a los conquistadores, no recuerdo quién era, pero tengo esa memoria de teflón, ¿no? Pero al menos me acuerdo de esa anécdota. Bueno, vamos a ver el número 249. Dice así: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Entonces vamos a leerlo, Hechos 2:42. Rápidamente buscamos nuestro texto y vemos el texto que dice así. Dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, este es el primer aspecto de la comunión. Lo que creo me une a lo que otros también creen en lo mismo, y son como los rayos que se le llaman de una bicicleta. Vienen de diferente posición, pero todos se reúnen en el centro, y el centro es Cristo. Así nosotros. Es precisamente, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, ¿sí? Aquí obviamente se refiere a esta unión que se va a dar en los discípulos. Dice, comunión, viene aquí sin complemento. Ciertamente hay que entender aquí la entrega de los bienes a la comunidad. Entonces, aquí no se está refiriendo a la comunión, ya después se le va a llamar la Sagrada Comunión, pero aquí en los bienes materiales, ¿sí? Dice, la comunión, la nota al pie de página, la comunión viene aquí sin complemento. Ciertamente hay que entender aquí la entrega de los bienes a la comunidad. Y vienen dos citas bíblicas, Primera Colosenses 1:9, vamos a buscar Primera Colosenses, déjame poner aquí esto de separador, Primera Colosenses 1:9, Filipenses, Primera Corintios 1:9, dice así, dice, pues fiel es Dios para... Primera Corintios 1:9, sí. Aquí dice, pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Aquí no está refiriendo a la comunión de materiales, sino a la unión con Cristo, que es precisamente, de ahí viene la palabra comunión, koinonía. Conserva en sus variables usos una acepción fundamental. La comunión brota de las realidades poseídas en común por varias personas. Esa es la comunión. ¿Cuáles son las realidades? Las realidades poseídas en común. Pues la fe, la salvación, la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia. Esa es la comunión, ¿no? Dice, la comunión brota de las realidades poseídas
en comunión por varias personas, sean espirituales o materiales, esas realidades compartidas. De hecho, los bienes materiales nunca se encuentran entre cristianos sin los bienes espirituales. O sea, no puede haber una compartir los bienes material si no primero tiene prioridad lo espiritual. ¿Sí? A veces se participan de las acciones o de los sentimientos. La comunión de la que se procede todos los demás bienes otorga una participación en los bienes propiamente divinos, o sea, los bienes que vienen de la cabeza, el sacrificio, y al darse este sacrificio, Jesús nos está participando de su vida de gracia, de la salvación. Dice, nos une al Padre y a su Hijo Jesucristo, Cristo mismo y al Espíritu Santo, a Cristo mismo y al Espíritu Santo. Nos contiene una participación de la gloria futura, como decía San Pablo, ¿no? Ahora vemos como en un mal espejo, o sea, un espejo borroso, pero veremos ya más adelante. La palabra alude a una característica de la comunidad cristiana. Ok. Y regresamos a nuestro texto de Hechos 2:42. Y la nota al pie de página, el otro versículo que refiere es Gálatas 2:9. Vamos a buscar Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, creo que ya me pasé, sí, Gálatas, está después de Efesios, no, ay, con esto de que el padrecito, acá está, ya, Gálatas que dijimos, Gálatas 2:9, dice así, dice, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. O sea, estamos hablando de este término de comunión. Por eso, en nuestro texto de Hechos 2:42, estamos analizando de dónde vienen estas citas bíblicas. Del texto de Hechos 2:42, tiene asteriscos, el asterisco refiere siempre, estoy hablando de la Biblia de Jerusalén, que es la que estamos usando y la que vamos a usar ya cuando entremos de lleno a la lección divina. Estamos hablando de que cuando existe un asterisco, quiere decir que hay una nota de página que puede ayudarnos a entender bien a qué se refiere. Ok, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan. Si se dan cuenta aquí, comunión, todo lo que hemos visto se refería a estar unidos. Pablo cuando se encuentra con los otros apóstoles, la comunión de bienes, ¿sí? Y hablábamos de los bienes espirituales y de los bienes materiales, la comunión, participación, me gustó esa definición de lo que estábamos tratando de entender, ¿sí? Lo que nos refería primero Corintios, se la voy a volver a leer porque nos queda más claro. Primera Corintios 1:9, fíjense, es una definición muy interesante. Dice, la comunión brota de las realidades poseídas en común, ¿sí? Entonces, ¿comulgas o no comulgas conmigo? ¿Por qué? Porque tenemos realidades que poseemos. ¿Qué posees tú? El amor a Dios. Ok, estamos en eso igual. ¿Qué posees tú? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu? Pues tenemos eso en común. ¿Qué tenemos en común? ¿Crees en los sacramentos? Tenemos eso. ¿Crees en la virginidad de la Virgen María? Tenemos eso. Pero cuando ya, estos son la columna vertebral, lo que son los dogmas, creemos eso y por eso estamos en comunión. Y tratamos de vivir, claro, a veces la comunión ya no se da precisamente en los sentimientos, o ya no se da en lo material, ya no se da en todas esas cosas, porque entra la miseria del hombre, entra el pecado, entra todas estas situaciones. Pero, pues por eso tenemos el sacramento, para reincorporados a través del arrepentimiento, poder vivir esa experiencia, ¿no? Una experiencia de comunión. Y
si hay esa comunión espiritual de bienes divinos, de lo que Dios, entonces puede darse la comunión en lo material. Pero si no hay esa comunión, pues imagínense ahorita con algunos sectores de la iglesia que están diciendo, no, pues es que hay que cambiar, o se cambie pues, los dogmas, ¿no? Que los divorciados vueltos a casar comulguen, pero ya no estamos en comunión, ya ahí hay una separación. Que la homosexualidad es buena, que el aborto es bueno, que la eutanasia es buena, ya no estamos en comunión. ¿Por qué? Porque va en contra de la moral, de los principios, del respeto a la vida, ¿sí? Del plan original, de la creación original de Dios, de la familia, hombre-mujer. Ya no hay una comunión. Y esto está generando mucha confusión en nuestra iglesia, por parte de pastores, por parte de obispos, por parte de laicos, que están queriendo cambiar. Entonces ya no hay una comunión, ya no hay una participación, ¿sí? O una posesión, ¿sí? Ya no hay una realidad poseída en común por varias personas, espirituales o materiales. Ya no hay esa realidad. Poseemos lo común, que es la fe, la doctrina, la enseñanza. Entonces estamos bien tú y yo. No poseemos lo común, pues entonces, pues en algunas cosas sí, en otras no. Entonces ya no hay una plena comunión. Y esto, obviamente, si nosotros, que es una comunión que se ha tenido de 21 siglos, y luego de repente quieren venir y decir, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, podrán hacer lo que quieran, pero ya no van a estar en comunión con la iglesia fundada por Jesucristo. No van a estar en comunión con la cabeza. Están negando los dones espirituales que la cabeza ha querido y está dando a su iglesia. Y creo que ustedes lo saben, ¿no? Ese escándalo de algunos obispos alemanes y de otros países del Nuevo Mundo, que como que le quisieron poner un ultimátum al Papa: o aceptas esto o va a haber un cisma. Hay quienes dicen que incluso el Papa Benedicto, tratando de evitar el escándalo, por eso renunció, porque se estaban poniendo así. Quién sabe, ahí es mucha especulación. El caso es que viene pues la separación. Y hay un principio en la guerra muy simple que dice: divide y vencerás. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está dividiendo el dogma, se está dividiendo los principios morales, se está dividiendo en cuanto a lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de 21 siglos y se quiere cambiar. Entonces ya no va a haber comunión, ya no va a haber esa participación en común, esa posesión en común de los bienes espirituales y mucho menos en los bienes materiales. Ok, seguimos en este texto, Hechos 2:42. Entonces ya tenemos, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, aprendían en comunión, o sea, no era lo que cada uno pensaba, no era, es que yo pienso, no, la enseñanza de los apóstoles. Y después de lo que a los que los apóstoles dejaban como sus sucesores, que nosotros ahora conocemos como los obispos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora hay obispos que están separándose, que sería como un Judas, ¿no? Que está vendiendo al maestro por algo de beneficio o por querer de alguna manera agradar al mundo o entrar en una dinámica de agradar al mundo, porque ahora todo mundo pues tiene un pánico, tiene un pavor de que lo cataloguen de homófobo, porque esto lobby gay pues lo maneja. No, en cuanto tú estás en oposición o no a favor de lo que ellos proponen, pues ya eres un homófobo. Y no hay un diálogo, hay una agresión, hay una búsqueda de ataque, tristemente. Pero estoy hablando yo de lo que es la comunión. Y la comunión no es comunión de sentimientos, no es algo que dependa del clima, ni dependa de lo que digan los demás, ni depende de cómo te sientas o de lo que una minoría o una mayoría decida. No es una democracia. La comunión de los santos no es una democracia. O estás recibiendo de la cabeza lo que él
ha establecido y ha dejado, o no, así de simple. No hay medias tintas. Y esto, tristemente, pues es lo que estamos viviendo, lo que se está dando de una manera muy intensa. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, que ya hemos hablado, la comunión de bienes, la comunión de aceptar al otro, la fracción del pan. ¿Sí? Aquí hablamos de la fracción del pan, dice, la expresión considerada en sí misma evoca una comida judía y el que preside pronuncia una bendición antes de partir el pan. Pero en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico, así se le llamaba antes, la fracción del pan, porque era lo que Jesús dejó y él fraccionó el pan y se lo repartió. Por eso en el momento antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, dense el saludo de paz. Y a veces el padrecito pues fracciona el pan y ya después le quita un pedacito y se lo pone al cáliz, que es un signo muy, muy hermoso. Pero a lo que voy esto, que mientras está haciendo esto, los demás, así como que en plena chorcha, saludándose, saliéndose del lugar, dándose la paz, apapacho, no. Entonces, lo que se tendría que hacer es, dense la paz, sin salirse de sus lugares, sin andar por otros lados, solamente a los que están al lado, y ya, En el momento en que se oye el cordero, se empieza el cordero, a mí me gusta decirlo, bueno, ahora todos hacia adelante, porque voy a hacer la fracción del pan, que es el signo, incluso en Hechos de los Apóstoles, con los discípulos de Emmaús, es el momento en que se reconoce a Jesucristo. Lo reconocieron al fraccionar el pan Jesús. Entonces es un reconocimiento de quién está ahí. Es Jesús que fracciona su cuerpo para darse a los hermanos. Obviamente, pues la hostia que se consagra, la hostia sacerdotal, pues es pequeñita, no alcanza, pero ya se tiene, o en el momento se consagra, o ya se tiene en el sagrario, la Eucaristía para compartirla y que se comulgue y se recibe en la fracción del pan. Por eso dice, la expresión considerada en sí misma evoca una comida judía y el que preside pronuncia una bendición antes de partir el pan. Pero en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico. Este versículo no se celebraba en el templo, no se celebraba en el templo, sino en alguna casa y no se separaba de una verdadera comida. O sea, de alguna manera es lo que nos presenta, ¿no? ¿Por qué se dice que no se celebraba en el templo? Porque el templo era judío, todavía no había iglesias, no había templos específicamente para realizar esto, se hacía en las casas y aparte porque pues, no eran bien vistos, estaban siendo perseguidos, se celebraban luego en las famosas catacumbas, que cuando me tocó ir allá a Tierra Santa pude estar en algunas de ellas, ¿no? Y fíjense, por eso, ¿cómo se distingue eso? Porque en el versículo 46 de este mismo capítulo decía que acudían al templo diariamente con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría. O sea que hay una separación. Una cosa era la fracción del pan y otra es el alimento. No tendría caso decir la fracción del pan y el alimento si fuese lo mismo, eran cosas separadas, pero no se celebraban en el templo. Los únicos templos que había en el tiempo de los apóstoles eran las sinagogas, no había templos católicos, no había iglesias, no había nada de eso. Ya después, en la época de Constantino, se va a empezar a construir las basílicas, ¿no? Pero bueno, es para entender este aspecto de la comunión. Una cosa se hacía en el templo, como judíos, pues la oración y todo lo que hacían, y otra cosa era la fracción del pan, la comunión, que nosotros conocemos ya como la comunión, y se hacía en las casas, porque no había ese lugar. Entonces regresamos. Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza, ya entendimos, de los apóstoles, en la comunión, ya entendimos que es, en la fracción del pan y en las
oraciones, las oraciones. Y sobre esto de las oraciones nos dice, las oraciones en común, presididas por los apóstoles. Y dice un ejemplo, podemos verlo en Hechos 4, 24 al 30. Vamos a ver Hechos 24 al 30, Hechos 4, 24. Dice, oración de los apóstoles en la persecución. Una vez libres vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan varios proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato. Hasta aquí sería entonces la oración. Esa oración que vemos, que nos refiere la nota al pie de página, ¿sí? En Hechos 4, 24 al 30. Todavía sigue. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad había predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, fíjense, acabada su oración. Entonces, es una oración que nos dice el texto que es en la persecución. Están todos reunidos y se hace. Entonces, hay una comunión que es en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, bienes materiales, en la fracción del pan, la Eucaristía, y en las oraciones. Esto es la comunión. Por eso la iglesia, por ejemplo, la oración por excelencia que tenemos, la Santa Misa. Luego aparte tenemos, por ejemplo, el Santo Rosario, que cualquiera lo puede rezar y estamos en comunión. Tenemos la liturgia de las horas, que esto ya es más de los consagrados, de los sacerdotes, de las religiosas, pero hay laicos que también están participando de la oración. Y la idea de la liturgia de las horas es santificar las horas del día. Ahorita en este momento se están rezando completas, que es la última oración en la noche en alguna parte del mundo. En otro lado se están rezando los laudes, en otro lado se están rezando las vísperas, en otro lado a lo mejor la sexta, la tercia, la sexta, la nona, o las vísperas, ¿sí? O la liturgia, el oficio de lectura, los maitines. Entonces, en alguna parte del mundo, en este momento, se está viviendo la comunión de la oración, o la Santa Misa en alguna parte del mundo. Y también participamos de la enseñanza de los apóstoles, o sea, lo que viene desde los apóstoles hasta nuestros días, sin alteración, sin querer corregir nada de lo que se viene enseñando. Esto es precisamente la comunión de los santos. Bueno, aquí la vamos a dejar. Nos quedamos entonces en el número 249, dice, la comunión en la fe también es en lo que creo, la comunión en la fe. Yo no puedo decir que tengo comunión si cada quien cree lo que se le pegue la gana. Pues yo no creo, yo creo en Dios, pero no en Jesucristo. Ya no eres católico. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en el Espíritu Santo. Ya no eres católico. Yo creo en los tres, pero no creo en la Virgen María. Ya no eres católico. O nunca has sido católico, o dejaste de ser católico. Pues yo no creo en los sacramentos. Ya no eres católico. ¿Por qué? Porque no tienes esa comunión. Y hay actos que de sí, por sí, te excomulgan o sea, ya no hay esa comunión. Por ejemplo, que el sacerdote revele el secreto de confesión, que esto está siendo muy socorrido ahorita en Estados Unidos, que quieren obligar a los sacerdotes a revelar el secreto de confesión cuando haya casos de violación de niños, ¿no? De pedofilia. De aquellos que están a favor del aborto, ya no estás en comunión con la iglesia. El aborto era, en el momento estás excomulgado. Ahorita ya el Papa
permite que cualquier sacerdote pueda dar la absolución, pero antiguamente solamente penitenciar un sacerdote especial podía, por la gravedad del pecado, por la gravedad. Pero ahora, bueno, bendito sea Dios, esto facilita, pero también como que tiene su parte no tan positiva porque se ha perdido pues la conciencia de la gravedad del pecado. Ahora pues cualquiera lo hace. Y pues ya. Pero bueno, esto es la comunión de la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Voy a hablar un poquito la próxima vez, estamos en el número 249, de lo que es el depósito de la fe, lo que es la revelación, en dónde está esta fe de la iglesia que se recibió de los apóstoles. Nos quedamos en el número 249. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.